Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, por el Comité de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos en Venezuela ha dejado muy mal parado al gobierno de Nicolás Maduro. Incluso se dice que lo de Tocorón fue una consecuencia de eso. Pero quiero que Ali Daniels nos ayude a profundizar las decisiones, los comentarios del informe de Naciones Unidas y las consecuencias que ese informe pudiera tener para el gobierno de Nicolás Maduro. Ali, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Siempre un placer estar en tu programa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Escuchaste mi pregunta? Sí. Adelante, por favor. Efectivamente, las organizaciones de derechos humanos consideramos que no es coincidencia el que se haya escogido la fecha en que se iba a hacer público un informe que da cuenta de torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, el mismo día en que se interviene el centro penitenciario de Tocorón. Y esto lo digo porque la fecha de la presentación de este informe es del conocimiento público desde hace más de 2 meses. De modo que el gobierno tuvo suficiente tiempo para coordinar algo que tapase ante la opinión pública las gravísimas denuncias que ahí se hacen y que de hecho de algún modo funcionaron porque en los principales medios del país la noticia principal es lo que ocurrió en Tocorón. Entonces, en este sentido, para nosotros es muy importante mantener viva la información, porque lo que ahí se dice en ese informe, que es un informe que tiene el principal, tiene más de 400 páginas, y que además tiene uno agregado, que es un informe especial sobre, digamos, la falsedad intrínseca que hay en la eliminación del FAE, cuando en realidad lo que ocurrió fue simplemente cambiarles las siglas a un organismo que sigue teniendo los mismos patronos de abusos de los cuales fue objeto el FAE. Entonces, en este sentido, la importancia de este informe no es solo porque denuncia que el aparato represivo sigue intacto y que las conductas contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad siguen ahí, aunque haya habido variaciones en números, que eso también lo dice el informe, es decir, no hay la misma cantidad que hubo en el año 14 o en el año 2017, pero sigue ocurriendo las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, pero como, digamos, haciendo un símil, así como la energía no cambia, perdón, la energía no desaparece, sino que cambia, muta, se transforma. En el caso venezolano, lamentablemente, la represión no se extingue, sino que muta, se transforma de la misma manera. Y el informe da cuenta de que además de que siguen estos patrones que ya conocemos, que ya he mencionado, hay unos nuevos, porque hay sujetos que han sido seleccionados, es decir, ha habido una represión selectiva, particularmente en el caso de periodistas, de dirigentes sociales, de sindicalistas, de defensores de derechos humanos. Y yo quisiera destacar 2 puntos nada más. 1, 4 fallecimientos que no han sido investigados. De esos 4 fallecimientos, 3 son periodistas. Es algo sumamente grave, porque recuerdo que en ocasiones anteriores, en medios públicos, cuando el gobierno de México era de derecha, se decía que el país donde mataban periodistas era México, pero que aquí eso no ocurría. Y ahora tenemos 3 muertes de periodistas que no han sido esclarecidos y que la misión pide que sean investigados, además de uno que es un defensor de derechos humanos, que es Virgilio Trujillo, que además es indígena. Entonces, como ves, el informe nos está diciendo que violencia del Estado continúa, pero se ha transformado a un rango más selectivo de víctimas, lo cual lo hace todavía más peligroso. Ahora, ¿cuál es el efecto que este informe pudiera tener o termina siendo agua entre las manos, como muchísimos informes que se han producido sobre Venezuela? Mira, Juan Carlos, tú no sabes lo que agradezco esta pregunta. Para nosotros es muy importante porque efectivamente, sobre todo en Twitterzuela, esta afirmación es muy común. Sí, bueno, esto es otro informe que va a terminar en otra gaveta, se aparecen un par de noticias y todo el mundo se olvida y no pasa nada. Esta afirmación ya en sí misma es un agravio a las víctimas. ¿Por qué? Porque se está menospreciando, no al informe. Yo no estoy defendiendo ni a Naciones Unidas, ni a la misión, ni a los órganos de Naciones Unidas, no. Estoy defendiendo a las víctimas. Recordemos que una víctima que dé su testimonio
ante un órgano internacional, está corriendo riesgo, sobre todo si vive en Venezuela. Entonces, hay que ser muy valiente para decir ante un organismo internacional, a mí me ha pasado esto, o a un hijo mío le hicieron esto, o a una hija mía le hicieron esto, porque sabemos las consecuencias que eso puede acarrear para el denunciante. Entonces, el solo hecho que la víctima sea escuchada y su testimonio sea reflejado en un informe de Naciones Unidas, para ella, para la víctima, es un acto de justicia, porque quizás es la primera vez que es escuchada por un organismo de cualquier naturaleza, que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo no la escuchan. Y en muchos casos, ante la indignación oficial, muchas víctimas se cansan y dicen, yo para qué voy a seguir luchando si mi caso va a terminar en la impunidad. Y este tipo de oportunidades es las que les dice a la víctima, sí vale la pena, porque al menos yo fui escuchado y mi caso está reflejado en un órgano de protección de derechos humanos. Entonces, en este sentido, que se entienda que la memoria histórica, que es esto que está ocurriendo, es un hecho de justicia, porque la justicia no es solo que alguien vaya y sea detenido y termine con una braga anaranjada. La justicia es memoria, la justicia es reparación, la justicia es reconocimiento. Entonces, en este sentido, ya por ahí tenemos algo que debemos rescatar. Y en segundo lugar, ya en términos más prácticos, el comisionado Cox, Francisco Cox, se le preguntó esto, ¿qué puede ocurrir desde el punto de vista práctico? Y él señaló que ellos ya estaban dispuestos a ofrecer no solo la información, sino los medios probatorios que ellos tienen a la Corte Penal Internacional. Y en este sentido hay una buena señal, porque en noviembre del año pasado, en el escrito que presentó el fiscal Camp, citó en reiteradas oportunidades dos informes de la misión, uno sobre tortura y otro sobre cómo el Poder Judicial es parte del aparato represivo. Entonces ahí tenemos también una buena señal de que este informe no va a terminar en una gaveta, sino que puede ser un medio que pueda ser utilizado por la Corte Penal Internacional en la investigación que está llevando a cabo. Te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado y nos hayas